Para finales de la década de 1930, la infiltración nazi había llegado a diferentes niveles en todo el continente americano. Parte de la juventud, la economía y la prensa ya estaban bajo el dominio de la ideología nacional socialista. Estados Unidos, cegado por su paranoia anticomunista, advierte demasiado tarde que el sur de América se encuentra infiltrado. Inclusive su propio territorio ya lo estaba. Como respuesta mediática, produce un verdadero aluvión de divulgación capitalista. Surgen superhéroes vestidos con los colores de la bandera norteamericana, películas bélicas y muchos personajes populares de la época son convocados a participar. Estados Unidos utilizó una cantidad de figuras y de gente y de propaganda en términos de incorporar, digamos, a América Latina a su esfera de influencia. Es por ello que Walt Disney, verdadero emblema americano, inicia una gira, visitando los países más influenciados por el nazismo como Brasil, Chile y Argentina. Ordenado por el presidente Roosevelt, Disney realiza su viaje en el marco de la política norteamericana del buen vecino, en la que se deja fotografiar vestido de gaucho, bailando samba y celebrando las exóticas costumbres sudamericanas, intentando contrarrestar el avance nazi, congraciando a los latinos con el estilo de vida norteamericano. Ellos lo que están planteando es la expansión de su área de influencia. Y como es parte de la expansión de su área de influencia, es la promoción de valores, cultura, imágenes, idearios, sistema político. We demand the highest standards in sanitation, purity of food, medical care. Our hospitals are models for the world to copy. We want the best for the average man, woman, or child. But, in spite of everything, we never lose our faith in the future. We believe in the future. We build for the future. Yes, we build for the future. That is the America. That is the way of living for which we fight today. Porque havia uma propaganda do perigo alemão, né? Principalmente, vamos dizer, infiltrada pela Inglaterra, pelos Estados Unidos no Brasil. Então, havia realmente folhetos falando que haveria uma invasão à América Latina, né? Que essa propaganda completamente negativa relacionada ao nazismo. We'd been asleep, and while we'd been asleep, our enemies had planned long and well. From embassies and consulates in all the Americas, they had gathered more information on the Western Hemisphere than we had ourselves. In Latin America, hundreds of German embassies, consulates, and businesses had done everything within their power to make friends for Hitler and to broadcast suspicion and antagonism toward the United States. The same could be said of hundreds of German social and athletic clubs. Exactly as they had up here, all over Latin America, they had organized, trained, and in many instances, completely Nazified whole communities of largely German extraction. A riot here, a disturbance there, confusion, panic, and the fifth column takes over. Divide and conquer here as in Europe. Así comienza una guerra sin armas. Goebbels y el alto mando del Tercer Reich juegan fuerte y buscan contrarrestar la propaganda capitalista en América de la mano de figuras reconocidas e influyentes como Henry Ford, el inventor del automóvil y multimillonario empresario. Joe Kennedy, embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña y padre del clan Kennedy. Y el duque Windsor, heredero al trono del Reino Unido, quienes se muestran afines a la causa nacional socialista y mantienen relaciones políticas y comerciales con Hitler, inclusive durante el conflicto armado. La maquinaria del nacionalsocialismo suma adeptos a los miles de empresarios y políticos que ya había captado en el continente. A questão da infiltração política da presença nazista, ela tem muito a ver com essa característica do nacionalismo e com essa característica da comunidade alemã de que ela preserva tudo que é da Alemanha, inclusive as suas questões políticas. Henry Ford, tan identificado con el estilo de vida liberal norteamericano, publica y promociona el antisemitismo en un periódico de su propiedad en Michigan, The Dearborn Independent. Un hombre reconocido que eventualmente el nazismo le otorga una cruz de hierro, una medalla,
y que va a ser connotado por tanto su admiración con Hitler como por su antisemitismo. Es el gran traductor y editor de los protocolos de los sabios de Sion, y difusor de esto a través del mundo, particularmente en inglés en Estados Unidos. Ford también era conocido y respetado en Latinoamérica, donde su negocio crecía rápidamente. Cuando las tropas alemanas inician la invasión militar, se moverán en transportes de la marca americana Ford y General Motors en un 70%. Joe Kennedy, por su parte, intenta retrasar la entrada de su país en la guerra y apoya públicamente al Führer. Roosevelt le quita su cargo y Kennedy vuelve a los Estados Unidos, donde, según algunos investigadores, continúa conspirando en el propio seno del gobierno americano. Joe Kennedy es el hombre que hizo la carrera política de sus hijos, sobre todo el primero, de John Fitzgerald, en base a un acuerdo con la mafia. Al mismo tiempo siempre se reivindicó pro-norteamericano y no tuvo ningún problema en apoyar a Roosevelt en torno a la guerra, de la misma manera que no tuvo problema en hacer su fortuna contrabandeando licor durante la prohibición y vincularse con el nazismo y hacer negocios. Pero el plan de Goebbels se expandió mucho más. Eduardo VIII, duque de Windsor, conocido mundialmente por haber abdicado al trono de Inglaterra en pos del amor de una mujer plebeya, era otro de los supuestos agentes de infiltración nazi. Cartas, telegramas cifrados y notas secretas enviadas desde el Foreign Office británico a diferentes funcionarios y embajadores demuestran que Eduardo VIII era confeso filonazi y representaba una preocupación para Churchill. Meses después de abdicar al trono en 1937, emprende un viaje a Berlín donde es recibido por Adolf Hitler, siendo agasajado con rango de jefe de Estado. Allí, el duque visita fábricas, instalaciones y ve desfilar junto al Führer a la imponente Wehrmacht. Expresa abiertamente su deseo de paz con Alemania y la creación de un frente común para luchar contra el comunismo. Algunas investigaciones sugieren que un triunfo nazi le podía devolver la corona perdida. Cuando estalla la guerra en 1939, el duque es enviado a Francia y luego viaja a los neutrales España y Portugal. Allí se lo vuelve a vincular con el espionaje y el contacto permanente con jerarcas nazis. Para evitar el escándalo de encarcelarlo, el duque es enviado como gobernador a las Bahamas, un país casualmente americano. Estados Unidos sentía que estaba perdiendo una batalla, no solo en el continente, sino en su propio país. Y comienza una campaña de propaganda mucho más agresiva a través del gran bastión de invasión ideológica norteamericana, Hollywood. Warner Brothers da el primer paso, estrenando en 1939 el film Confessions of a Nazi Spy. Un año después, se estrena quizá el alegato más auténtico de un artista en contra de Hitler. Se trata de la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, donde el artista denuncia con implacable certeza la megalomanía del líder del Tercer Reich. Directores norteamericanos como Orson Welles y Ernst Lubitsch y directores europeos como Alfred Hitchcock y Fritz Lang se sumaron a la lucha. Sus filmes no solo se exhiben en los Estados Unidos, sino que se distribuyen por toda América Latina. Pero luego del ataque japonés a Pearl Harbor, las cosas cambian. Estados Unidos entra en la guerra y la propaganda se torna más agresiva y directa. La pressão sobre os países latino-americanos passa a ser quase uma ameaça. Com certeza, havia uma pressão norte-americana realmente muito grande. Eu acho que a grande responsável também da entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados foi essa pressão norte-americana, que é sentida, né, na década de 30 e 40. Con la guerra mediática en marcha, el plan de invasión acelera el paso hacia la última fase, preparando lo que quizás sea la mayor red de espionaje de la historia.